Hola y nuevamente bienvenidos. En este video vamos a mirar de qué consta o cómo va a estar hecho el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un diagrama que esto lo pueden descargar draw.io, ¿sí? Y para hacer diagramas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el diagrama de capas, de programación en capas, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con el diseño de capas, permitiendo que de esta manera separar, digamos, como el tema de responsabilidades, ¿sí? El tema del código, ¿sí? Digamos, en el diseño de cada, digamos, de cada capa. Digamos que cada capa, digamos, por ejemplo, si queremos cambiar algo en la base de datos, pues ya en la capa de datos, en la capa de acceso a datos, pues ahí debemos en este caso cambiar, digamos, si queremos colocar de SQL Server a MySQL, pues ahí solo tenemos que modificar, ¿sí? Eh, y pues obviamente no vamos a, digamos, si modificamos, por ejemplo, la capa de datos, no va a afectar a las otras capas, ¿cierto? Eh, que queramos, digamos, migrar a otro gestor de bases de datos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar entonces la arquitectura de tres capas. Por un lado tenemos nuestra capa de presentación, ¿sí? Que es la interfaz del usuario, digamos, la parte front, ¿sí? Eh, esta capa es la encargada de interactuar con el usuario, es decir, son aquellas ventanas o mensajes cuadros de diálogo que el usuario final utiliza para comunicarse con la aplicación por medio de esta capa. El usuario solicita que se ejecuten los procesos o las tareas proporcionando parámetros de entrada y recibiendo los datos, en este caso como respuesta, ¿cierto? Entonces, esta capa se comunica con la capa de lógica de negocio enviando solicitudes, solicitando información y la capa de entidades, en este caso, sí, sí, bueno, sí, la capa de entidades, sí, digamos, solicitando información y con la capa de entidad usando sus objetos para enviar y recibir la información. La capa lógica de negocio se encarga de implementar, eh, como su nombre lo indica o lo dice, la lógica de negocio, ¿cierto? Es decir, todo lo que el software debe de considerar antes de realizar una acción, ¿sí? O el proceso que se debe seguir después de realizar esta o dicha acción. Por ejemplo, antes, antes de solicitar a la capa datos la inserción de un grupo de registros o un registro de una tabla válida, ¿sí? que vaya, que vayan todos los campos que creamos. Por ejemplo, el ID, por ejemplo, el nombre, la descripción, ¿sí? Ese tipo, por ejemplo, en la tabla de venta, que vaya el ID del cliente, que vaya el ID del usuario, que vaya el tipo de comprobante, que vaya la serie, que vaya el número de comprobante, que vaya la fecha, que vaya el impuesto, el total, ¿sí? Ese tipo de datos. Dentro de esa solicitud, si esta condición no se cumple, entonces rechaza la inserción de información o la inserción de datos que el usuario está enviando allá, ¿sí? O el estatus de la solicitud, ¿sí? Otro ejemplo podría ser solicitar a la base de datos, ¿sí? Que valide la presencia de un registro antes de insertar el siguiente, ¿sí? En este caso, cuando digamos colocamos registros y esos registros queremos que no se repitan, ¿sí? Eso lo vamos a estar ahorita mirando con el tema de la categoría, que la categoría va a ser única, ¿sí? Eh,
Sí, digamos que bueno, entonces la capa lógica de negocio recibe de la capa presentación las solicitudes válidas que las condiciones que establece el negocio se cumplan antes de realizar dicha acción o función. Hace respectiva solicitud a la capa de acceso a datos, ¿sí? Eh, esta capa está encargada o es la encargada de la comunicación con la base de datos. Entonces, en esta capa descansan todas nuestras acciones, ¿sí? Los clientes, bueno, ese tipo de cosas, los proveedores, ¿sí? Digamos que esta será la única que sabrá qué motor de base de datos está realizando, pero les será completamente desconocida en el front, ¿sí? Es decir, jamás sabrá si nuestra aplicación eh, es una aplicación web o una o escritorio, ¿sí? Se encarga de recibir las peticiones de la capa lógica de negocio, ejecutar dichas acciones y devolver el resultado de la misma capa, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también una capa adicional, que es la capa de entidades. Aunque aparentemente es una cuarta capa, ¿sí? Realmente no lo es. Esta capa se encarga de contener todos aquellos objetos clases que representan al objeto. Y esta es la única que puede ser instanciada en las tres capas anteriores. Es decir, solo ella puede tener comunicación con el resto, eh, pero su función digamos que su función se limita a, ¿cómo le digo? Como diría acá, digamos, bueno, sí, se limita. Únicamente, digamos que para hacer un puente entre las otras, digamos que un puente de transporte entre las otras capas, ¿cierto? De datos. O un transporte de datos, digámoslo así. Esta capa puede ser una capa que completamente es la capa lógica de negocio. Este sería, digamos, el detalle de la arquitectura del aplicativo o este sistema que vamos a utilizar y que vamos a trabajar en este proyecto que vamos a ejecutar en Visual Basic, ¿cierto? Entonces, como lo ven aquí, digamos que se los expliqué como más que todo, ¿sí? ¿Sí? Como les digo, acá esto lo pueden crear, solamente acá buscan lo que quieren agregar, ¿sí? Y por ejemplo, acá le cambian el color, ¿sí? En este caso, acá buscan las flechas, en este caso, por ejemplo, esta flecha, ¿sí? Y la mueven, como la quieren, también se puede, digamos, cambiar el color, ¿sí? Y ya estos datos. Suprimir, suprimir. Aquí se guarda solo, ¿sí? Entonces, digamos que este es como el pequeño, la programación en capas. Tenemos la capa presentación, la capa negocio, el acceso de datos y la capa entidades. Por ejemplo, esta capa, la base de datos, se dan cuenta que aquí está con la capa de datos. Esta base de datos, digamos, por ejemplo, podría yo colocarle que se comunicara acá con esta capa, pero no, ¿sí? No se comunica, solamente se comunica. La capa de datos se comunica con la capa negocio y la capa negocio, por ejemplo, la capa negocio datos se comunica con la base de datos.
la capa negocio se comunica con la capa de datos y la capa negocio. Y la capa presentación solo se está comunicando con la capa negocio, ¿sí? Como lo vemos aquí. Estas flechas indican con qué está relacionado, digámoslo así. O se está comunicando. ¿Sí? Por ejemplo, la capa presentación no se está comunicando con la base de datos. La única que se comunica con la base de datos es la base de datos, perdón, es la capa de datos. ¿Sí? Bueno, dejamos aquí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.